¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast acerca de las bienaventuranzas. La semana pasada hablamos acerca de la bienaventuranza de hambre y sed de justicia, que serán saciados. Y hoy vamos a hablar acerca del versículo 7 de Mateo 5. Mateo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. Así que hoy vamos a hablar acerca de esta palabra que conocemos todos, que es la misericordia. Y antes de meternos y hablar un poquito, queremos dejar claro, ¿verdad? Que la misericordia, bueno, para empezar, la misericordia es algo vital en nuestro caminar cristiano. Necesitamos, obviamente, la misericordia del Padre para poder vivir. Pero la misericordia muchos la confunden con ser casuales con relación al pecado. Aceptar el pecado. Ser casual, me refiero a aceptar todo. No podemos nunca hacer ver que algo está mal, porque entonces no somos misericordiosos. Y entonces confunden la misericordia con ser casuales, con una vida o un estilo de vida de constante pecado, ¿verdad? Dios es completamente misericordioso, pero al mismo tiempo es completamente santo y al mismo tiempo es completamente justo. Él no tiene una medida más grande de misericordia que de justicia, o más de amor que de santidad. Él es 100% todas las cosas, siempre, ¿verdad? Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. En su perdón que nos da, en esa misericordia, uno tiene que aprender a ver y descubrir la misericordia que Él está mostrando sobre mi vida con ese perdón, y me lleva a temerlo, a respetar, a reverenciar su presencia. Y lo hermoso de esta bienaventuranza es que dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Aquí estamos viendo un sembrar y cosechar. Yo soy misericordiosa, yo recibo misericordia. Yo creo que todos queremos recibir misericordia. Y hay varias maneras que podemos expresar misericordia. Una de ellas es siendo compasivos, siendo tiernos con aquellas personas con las cuales nos cuesta ser compasivos. Que nos han tratado mal, por ejemplo. Con los que han hablado mal de nosotros, con los que nos caen mal, con los que son diferentes a nosotros en algún área, o incluso con aquellos que no van tanto tras el Señor como quizá tal vez nosotros sí. O como nosotros creemos. O con aquellos que cometen errores o que les falta crecer en el Señor. Con esas personas, el Señor nos llama a ser misericordiosos. Y es con las que más nos cuesta. Sí, porque de ahí el otro grupo a los cuales hay que mostrar misericordia es aquellos con los que están sufriendo, con los que tienen una necesidad. Pero creo que eso es un poco más fácil para todos, demostrar misericordia a alguien que sabemos que está en necesidad, pero al grupo que tú mencionabas, que son los que nos hacen la vida difícil, a ellos nos cuesta mostrar misericordia. Colosenses 3, 12 al 13, y esta palabra nos va a dar mucha luz para poder entender esto. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en otras palabras podría ser, como Cristo me mostró misericordia, así yo tengo que mostrarle misericordia a los demás. 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Wow. Este es hablando del grupo que hablábamos de personas que tienen necesidad. Estamos llamados a mostrar misericordia. Ahora, poniéndolo en el contexto de lo que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Las últimas que hablamos de la humildad. La semana pasada hablábamos de el hambre y sed de justicia. Y el hambre y sed de justicia nos permiten estar en una posición en la cual experimentamos la presencia de Dios de una manera mayor. Somos capaces de ver el carácter de Él.
Y en ese comer y beber de Él nos encontramos con su justicia, pero también nos encontramos con su misericordia. Y es por eso de que en este versículo Jesús está hablando, muéstrense misericordiosos. Pero Él sabe, bueno, Él ya nos acaba de enseñar que esa misericordia no sale de la nada. Esa misericordia es un resultado de verla en Él hacia nosotros. Entonces, normalmente o típicamente, la medida de misericordia que nosotros mostramos a alguien más está totalmente relacionada, ¿verdad?, con nuestro entendimiento de cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios. Por ejemplo, cuando no hemos entendido cuánto el Señor nos ha perdonado, nos cuesta perdonar a alguien más. Hay un versículo en la palabra que habla al que se le amó mucho, perdona mucho, ama mucho. Cuando yo entiendo que el Señor me ha amado completamente, que Él me ha perdonado todos mis pecados, yo entonces extiendo esa misma misericordia, extiendo ese perdón a los demás, al que ama mucho, al que entiende que el Señor lo ha amado mucho, ama. Pero al que no le ha sido revelado, al que no ha entendido ese amor, esa misericordia, su respuesta no es misericordia, sino es todo lo contrario. O sea, que yo no muestro misericordia o no soy misericordioso porque tengo un entendimiento muy pobre de la misericordia que Jesús ha mostrado a mi vida todos los días de mi vida. Claro. ¿Cuál es la raíz principal de esto? Una de las, bueno, ahí podemos hablar de muchas raíces, pero una de las principales es cuando yo creo de que no soy tratado justamente, que no me tratan justamente. Y a veces podemos caminar nuestra vida entera de esa manera, pensando que todo lo que nos pasó no es justo, que todos les dan lo mejor, todos les dan lo que se merece, pero a mí nunca me dan lo que yo me merezco. Y esa raíz de orgullo, de falta de perdón, se traduce o se reproduce en una vida que no muestra misericordia a los demás. Y les quiero leer Lucas 7:47, el versículo que les estaba hablando. Y dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Aquí está hablando de la mujer que derramó el perfume ante el Señor Jesús. Esta mujer que entendió que había sido perdonada, derramó su perfume ante el Señor en amor, pero alguien que no ha entendido el perdón completo del Señor, no perdona, porque no ha entendido, no le ha sido revelado que se le ha extendido esa misericordia, entonces no extiende misericordia. Exacto. Entonces cuando alguien que le falta misericordia, nosotros tenemos que mostrarle misericordia a estas personas que todavía no les ha sido revelado y orar para que el Señor les revele la misericordia de Dios. Vamos a definir lo que es justicia y misericordia. La justicia es dar lo que uno se merece. Y la misericordia es recibir lo que no se merece. Así es. Entonces vemos aquí como el Señor, nosotros nos merecíamos muerte, pero en su misericordia, Él nos extiende la vida por medio de su Hijo Jesús. Entonces la misericordia es una característica del Señor que tenemos que Y, perdón que te interrumpa, más. Pero con eso que dijiste, Él nunca dejó de ser justo. Y eso es bien importante. Mostró misericordia, pero no dejó su justicia por un lado. No. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil mostrar misericordia a aquellos que nos aman, a los que son lindos con nosotros, a los que nos tratan bien, pero con aquellos que nos tratan mal, que hablan de nosotros, que murmuran, que nos odian o que quizá hay una enemistad, con estas personas es con las que nosotros tenemos que esforzarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mostrar misericordia. Ahora, nos tenemos que hacer un autoexamen y preguntarle al Espíritu Santo, ¿será que camino mostrando misericordia o no? ¿Verdad? Y yo creo que va a ser bien, no es tan difícil de saber cuando uno es una persona que le cuesta perdonar, que es rencoroso, que no puede
dar su brazo a torcer y no mostramos misericordia aun cuando las personas nos están viniendo a pedir perdón y no podemos. Entonces, si esa es nuestro caso, el problema es que no entendemos cuánto misericordia nos ha mostrado Él a nosotros, cuánto Él nos ama, porque es bien fácil el no ver o no darnos cuenta de que todo lo que tenemos, hablemos de cosas materiales, de tu casa, tu transporte, agua, comida, cama, tu trabajo, tu familia. Podemos llegar a ver todas esas cosas como muy normales, como que, bueno, sí, me las merezco. Pero no, es en su misericordia hemos recibido una cantidad extraordinaria de bendiciones. O sea, el Señor en su misericordia dice su palabra que es por su gran misericordia que hemos sido hechos nacidos de nuevo. O sea, por su misericordia podemos estar en Cristo. Eso ya nos debería de nosotros de tirar al suelo y ser agradecidos al Señor. Y aquí podemos unir la gratitud con la misericordia. Porque alguien que no es agradecido, le falta el entendimiento de la misericordia. Ese es el punto que queríamos llegar. Que si yo me estoy autoexaminando, ¿por qué es que no soy misericordioso? La raíz o la respuesta es, no tengo gratitud en mi corazón. Ante la misericordia que Él ya me dio. Yo no soy agradecido ante nada porque yo siempre creo que me merezco algo más o algo mejor de lo que Él ya me dio. Y es bien interesante el Sermón del Monte porque Jesús está hablando aquí de misericordia, pero no lo dijo al inicio, lo está diciendo en un momento en el cual ya enseñó de la pobreza de espíritu, ya enseñó de la humildad, ya enseñó del hambre y la sed. Todas esas cosas son una plataforma para que mi corazón comience a caminar en agradecimiento y comprenda cuánta misericordia me ha mostrado y yo me muestre misericordioso a los demás. Mateo 20:11 al 15 dice: y al recibirlo murmuraban contra él, hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¡Wow! ¡Qué historia! Aquí vemos cómo esta persona trató igual al que trabajó todo un día que al que llegó al final. Así es. Esto es misericordia. Esto es extenderle, bueno, te pago lo mismo que al que trabajó todo el día porque al jefe se le plació hacerlo. Porque eran sus recursos y él los podía gastar como quisiera. Pero vemos que uno de los trabajadores no le parece. Había una raíz de envidia también. La envidia o y más, bueno, usando las palabras que hemos estado utilizando, más que envidia era falta de misericordia. Falta de entendimiento, falta de gratitud ante el pago que le estaban dando. Claro. Él ya había dicho, sí, páguenme esto. No importaba si al que venía al último le daban más. Él ya había acordado una cosa, ella tenía que haber caminado en ese agradecimiento, pero porque no podía entender, creció en él enojo y esa medida de enojo lo llevó a no mostrar misericordia para el que había llegado a trabajar al final. Y ahí podemos ver que si tenemos mucho enojo, quiere decir que nuestra misericordia está chiquita. Porque esta persona mostró tanto enojo, quiere decir que no tuvo misericordia con el que llegó tarde, que le pagaron lo mismo. Y entonces vemos cómo su entendimiento acerca de la misericordia era muy pequeño. Y así es como caminamos muchas veces en nuestra vida cristiana. Es como, es que ¿por qué a él sí le dan? ¿Por qué a él sí le tocó? ¿Por qué a él sí le dieron el puesto? ¿Por qué? Y caminamos nunca viendo lo que el Señor ya nos ha entregado. Ya nos ha dado herramientas, ya nos ha entregado algo a nosotros por lo cual podemos estar agradecidos. Y cuando vemos que alguien es promovido, en vez de enojarnos, en vez de tener envidia, en vez de tener celos, bendecimos a esa persona, nos alegramos. ¿Y por qué nos tenemos que alegrar ante las muestras de misericordia del Padre para conmigo o para con otro? La respuesta es porque al Padre
le trae placer mostrar misericordia. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? O sea, ya con este versículo tendríamos que estar agradecidos que nos ha perdonado nuestra iniquidad, que en su misericordia Él nos ha pasado por alto la rebeldía. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. O sea, en el Señor hay un deleite, hay un regocijo en ejercer misericordia sobre nosotros. Y a medida que nosotros mostremos más misericordia, recibiremos más misericordia. Yo creo que esta es una de las recompensas más fáciles de comprender, ¿verdad? Yo creo que todos los que están viendo este podcast o están escuchando el podcast en audio, todos anhelamos y deseamos recibir la misericordia del Padre. Sí. Sin su misericordia, no podemos vivir. Es imposible vivir. Y la manera de accesar, la manera de que recibamos misericordia es mostrando misericordia. Y me encanta esta bienaventuranza porque, pongamos un ejemplo, que estás peleando con alguien, te cuesta perdonar a alguien. El Señor quiere usar tu actitud de misericordia hacia esa persona para revelarle a esta persona la misericordia de Dios. O sea, el Señor quiere usarte como un instrumento que va a mostrar misericordia para que esta persona entienda la misericordia que Dios ha tenido para con ella y entonces igual te muestre misericordia a ti y haya una restauración. Así es. Porque nosotros tenemos que dejar que el Señor a través de nosotros muestre su carácter. Entonces, Dios es Dios misericordioso. Y accesar a la misericordia de Dios es algo hermoso. Entonces, estamos llamados a mostrar misericordia. Y no podemos mostrar misericordia si no lo estamos viendo a Él. Hablábamos esta semana de que cuando ponemos nuestros ojos, enfocamos nuestros ojos en Cristo, lo estamos viendo a Él. Nos acercamos en humildad, nos acercamos con hambre, con sed. Le vemos a Él. Y cuando le vemos, como dice la palabra, como a rostro descubierto, Él impacta mi vida de tal manera con su carácter, con su persona, con todas las características de Jesús. Y hablemos de una de la que estamos hablando hoy. Me impacta con su misericordia al punto que se impregna en mi vida y yo comienzo a mostrar misericordia a los demás. Yo no puedo pretender mostrarle misericordia a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo, si yo no estoy yendo en la intimidad a conocer a este Padre, a conocer a este Jesús que es misericordioso para conmigo, al punto que ante esa misericordia lo único que puedo hacer es explotar en agradecimiento y en adoración, y entonces yo comienzo a ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Y entonces cuando yo salgo a la calle y me topo con diferentes situaciones, yo comienzo a mostrar misericordia. Pero la misericordia no puede ser forzado. No se puede. Se nota cuando no es real. La misericordia solo va a ser resultado de yo pasar tiempo a solas con Jesús, conociendo su carácter, conociendo su persona, conociendo sus características, al punto que yo las quiero imitar también. Entonces yo estoy animada a ir y mostrar misericordia. No sé ustedes, pero el Señor nos está llamando a ser misericordiosos. Así es. Y si estás pidiendo al Señor, Señor, misericordia, ten misericordia, yo creo que le preguntes al Señor, ayúdame a ser misericordioso. Que nos muestre si estamos siendo o no estamos siendo misericordiosos. Porque esto es siembra y cosecha. Así es. Entonces, mostremos misericordia y vamos a recibir misericordia. Así es. Y en el próximo episodio, en el próximo podcast, vamos a ver Mateo 5:8 y vamos a hablar de la bendición que hay para aquellos que caminan con un corazón puro. Caminar en un corazón puro, la plataforma de nuevo va a ser la misericordia. Y así te puedes ir para arriba en todo el sermón del monte. Lo lindo es porque estamos mostrando misericordia. La palabra de Dios dice que perdonar y seréis perdonados. Entonces esto nos lleva a la pureza de corazón. A una pureza de corazón.